pues. Pero también sabemos esta curva de la memoria, que si podemos repetir algo, vamos a doblar lo que un alumno puede recordar después. Y si podemos repetirlo 3 veces, 4 veces, 5 veces es el óptimo, casi el óptimo. Entonces tenemos que pensar en esto. Pero yo quiero hablar hoy un poco más del cerebro y qué hace cada lado del cerebro también, cada hemisferio, porque es muy interesante esto. Y vamos a hablar después de dislexia y otras dificultades también. Y vamos a ver cuáles son los patrones del cerebro que podemos ver una vez que conocemos qué hace cada lado. Entonces, normalmente, el hemisferio izquierdo se dedica a las cosas verbales. Eso es donde tratamos de pensar en lenguaje, en las cosas lógicas, en los símbolos y los órdenes, las líneas de lo que hay que hacer y los sonidos sobre todo. Entonces, esta parte del cerebro es la parte muy lógico en sus líneas con su lógico. Pero la parte aquí, a la derecha, es la parte creativa, la parte de patrones, de colores, de sueños, de creatividad, de la parte más artística. Pero lo interesante también es los cables dentro del cuerpo, porque el hemisferio izquierdo está conectado con su cable al mano y al ojo, oreja y pie derecha. Y al revés, el hemisferio de la derecha se conecta con ojo, oreja, mano y pie a la izquierda. Tenemos este cruce. Y esto vamos a ver, tiene algo que ver quizás con dislexia, que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces es muy interesante saber que cada hemisferio tiene su trabajo. Y claro, para leer tenemos que combinar lo que podemos ver en los símbolos con los sonidos del otro lado. Entonces tenemos que conectar el visual con el fonético siempre. Y es a través de la columna pequeña que está dentro de los dos trocitos del cerebro. Y entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver diferencias en personas y eso hace un mundo mucho más rico como sitio para vivir, porque las personas con predominio del hemisferio izquierdo suelen tener mayor capacidad de análisis, resolución de problemas numéricos o reflexiones racionales. Y casi siempre los abogados y personas que hacen muchas cosas con números y todos en su línea, en sus órdenes, tienen este predominio del hemisferio izquierdo. Al contrario, las personas que tienen el predominio del hemisferio derecho son mucho más creativas, son los pintores, arquitectos, que las cosas son la gente que quiere trabajar con sus manos, pero que hacen cosas visuales con mucho más 3 dimensiones. Y eso hace una distinta diferencia muy interesante entre los tipos de personas que tenemos. Y tendremos alumnos en nuestras clases que tienen estos patrones. Y una cosa muy interesante es que, como vamos a ver en un momento, que las mujeres tienen a lo mejor mayor capacidad para comunicarse verbalmente porque tienen muchas más conexiones entre los dos hemisferios de la parte de lengua. No de la parte visual, pero de la parte de lengua. Y los científicos piensan que la parte de lengua en las mujeres está más distribuido entre las dos partes, pero en los chicos no tanto. Y es por este motivo que las mujeres tienen una mayor empatía y facilidad de comunicarse naturalmente con la lengua, pero con cosas visuales, los hombres tienen mayores aptitudes visuoespaciales. Eso son cosas muy, muy generales. Y claro que hay muchas personas que pueden ser no como eso, pero son cosas generales, patrones generales. Y así tenemos 2 dibujos de cómo van los pensamientos dentro de 2 personas. A la izquierda tenemos a un hombre y podemos ver que hay muchísima conexión. Eso es de una investigación de hace 3 años. Y hay muchas conexiones dentro de un hemisferio u del otro.
pero con las mujeres a la derecha vemos mucho más entre los dos. Y puede ser por esto que hay muchos hombres que quieren dedicarse a una cosa a la vez. Y si pensamos de hace miles y miles de años, cuando tuvimos que cazar, los hombres tuvieron que cazar y concentrarse en una cosa. El animal para comer esta noche. Ricardo está soñando en esto. Una cosa a la vez, porque eso era su trabajo. Tuvieron que hacer esto, tuvieron que concentrarse en una cosa a la vez. Mientras las mujeres, con todos los niños y todas las cosas que tienen que colectar para comer, desde los árboles y todo esto, tienen que mirar por todas partes a la vez, todo a la vez, todo a la vez. Y es quizás por esto que hay tantas diferencias entre el cerebro de un chico y el cerebro de una chica. Y después de esto también podemos ver otro patrón muy interesante. Es el patrón de dislexia, porque para combinar un poco con lo que hemos visto. Y quiero hablar un poco de dislexia, porque yo soy especialista en dislexia de hace casi 30 años y es fascinante. Pero ha cambiado muchísimo durante los últimos 20 años, sobre todo, porque hay un debate sobre su definición y ha crecido tanto la tema de dislexia. Y es difícil saber si existe, no existe, si es algo ahora tan grande que no podemos definirlo. Si es un trastorno o simplemente un patrón de aprendizaje y cómo definirlo. Pues yo he puesto el post-it aquí a propósito, porque con lo que veo yo en mis clases en mi escuela, más que nada la dislexia se trata de unas dificultades con la memoria de corto plazo. Y sabemos que un niño con 6, 7 años a lo mejor tiene capacidad de 3, 4 cosas de memoria de corto plazo. Pero para los disléxicos normalmente les cuesta aún más. Y esto es porque aprender a leer es aún más difícil, porque con una palabra, con 2, 3, 4 sílabas, tienen que recordar cada trocito para combinarlo. Y si la memoria de corto plazo es un poco más reducida de lo normal, es difícil saber lo que dice la palabra y después lo que dice la oración y después lo que dice toda la historia. Y es por esto que tanto en Alfadeca siempre tratamos de hacer las cosas más visuales para dar las pistas visuales y ayudar a la comprensión. Y para mí que sí, que existe dislexia, porque hay patrones tan visibles en familias. Tenemos en mi escuela unos 5 primos y todos los primos tienen una forma u otra de dislexia en varias distintas maneras, pero todos tienen. Y hemos hecho muchísimo que un niño con dislexia, a lo mejor su madre y su padre también, alguien de los dos tiene este patrón, porque se trata de los cables en el cerebro. Y para mí, como definirlo, vamos a ver un poco más de esto, pero yo creo que es más como patrón de aprendizaje. Porque hace miles de años no tuvimos dislexia, porque no tuvimos el lenguaje. No había que leer palabras con símbolos y combinarlos con sus sonidos. Y a lo mejor los disléxicos eran casi los mejores cazadores para hacer esto. Entonces, lo que podemos ver aquí es muy interesante porque se trata de 2 cerebros a la vez. Con el color amarillo podemos ver los pensamientos de alguien que no tiene dislexia y que está pensando en lenguaje. Y podemos ver que casi todo está basado en la parte izquierda del cerebro, con un trocito a la derecha. Pero la parte en azul es el patrón disléxico, porque los científicos piensan que a lo mejor la parte del lenguaje en las personas con dislexia está más dividido por los 2 lados del cerebro. Y es por esto que tienen que conectarse aún más un lado con el otro. Y es por eso también que vemos que hay niños que saben que es una letra, pero no saben si es esta letra o esta letra, porque no pueden definir en qué lado de la memoria está. ¿Está en este lado o está en este lado?
Y vemos con esto también muchos patrones de lateralidad mixta o cruzada. Eso significa que con personas que no tienen dislexia, casi todo está a la derecha. Ojo, mano, oreja, pie. Pero con niños o adultos con dislexia, casi siempre hay un cruce, porque el cerebro ha elegido este ojo, pero este mano. Este ojo, este mano. Y así la información tiene que entrar por los dos lados con una dislexia, tiene que conectarse y después salir por los dos lados también. Es por esto que les falta un poco más tiempo para hacer las conexiones, sobre todo mientras que están en la escuela y mientras que están aprendiendo lo que hay que hacer. Pero una vez hecho, van a llegar a un nivel muy alto. No tiene nada que ver con inteligencia. Un niño puede ser muy, muy inteligente y sí que tiene dislexia. O que no es tan académico, pero sí tiene dislexia también. Entonces, es un patrón muy, muy interesante porque tenemos que ofrecer a estos alumnos un canal mucho más visual para aprender. Y es por esto que podemos ver varias características de los niños entre 6 y 8 años. En muchos niños que tienen un problema de la lectura, si se trata de dislexia, a lo mejor hay alguien en la familia que tiene el mismo patrón. Y a lo mejor es una familia con alguien que sea muy creativo, práctico, choferes, artistas, obreros, carpinteros, arquitectos, algo visual, espacial y con las manos y algo creativo. Deportistas también pueden ser muy deportivos los disléxicos. Pero también a lo mejor vamos a ver una confusión entre izquierda y derecha. ¿Cuál es cuál? No lo sé. Yo creo que mi abuelo era realmente disléxico también y no sabía cuál era su mano izquierda. Y él estaba en el ejército y solo era cuando pudo conectar esta mano con la L de left en inglés que pudo saber exactamente, ahora sé que este es de la izquierda. Y también hemos hablado de esto, que hay dificultades con la memoria de corto plazo, sobre todo para las secuencias auditivas. No tanto para las visuales, esto puede ser mucho más avanzado, pero las secuencias auditivas. Y se ve muchísimo más en inglés porque hay menos conexiones en inglés de sonido con letra, mucho menos que hay en español. Pero en español también vamos a verlo mucho en las secuencias del alfabeto, de los meses del año, quizás de los días de la semana y las tablas de multiplicar. Se ve tanto en esto con niños con dislexia que pueden llegar, pero a lo mejor no pueden hacerlo por memoria. Tienen que pensarlo cada vez cómo llegar y les cuesta un poco más tiempo. Y es por esto que si un niño tiene dislexia, normalmente podemos dar un 25% más tiempo en Inglaterra por sus exámenes y lo hacemos casi siempre. También quizás vamos a ver problemas para leer y escribir, quizás una falta de atención, porque si no podemos comprender exactamente lo que dice alguien, porque es demasiado rápido, voy a pedir concentración. Y vamos a ver a veces también esta tendencia de poner los números y sobre todo las letras B y D a revés, porque la cabeza no sabe en qué lado es. Y el número 2 con el número 5 puede ser al revés. Y también, no sé por qué, pero el número 3 muchas veces es al revés también. Y a mí que me encanta ver también es su forma de hablar, porque con los disléxicos es mucho más creativo y mucho más interesante, con colores y todo esto, pero tienen la tendencia de hablar en círculos. Empieza una historia, ¿sabes que fue a un concierto anoche? Pues no era un concierto exactamente, pero ¿sabes que mi tío toca la guitarra y hemos pedido lo del concierto? Y eso es como hablan los disléxicos y van en sus círculos mucho más creativos y les cuesta un poco más tiempo a llegar a lo que quieren decir porque falta más tiempo. Y las personas que tienen todo a la izquierda, mucho más lógica, pueden ir en una línea más
directa, pero quizás menos creativa. Entonces, patrones de aprendizaje, patrones del cerebro, patrones de pensamientos. ¿Y qué nos dice ahora con todo lo que ha cambiado con la pandemia de priorización de Minidoc? ¿En qué temas tenemos que pensar y cómo podemos combinar la priorización con las evaluaciones que podemos hacer? Pues la priorización dice que hay que tener un sistema de estructura de enseñanza y tiene que ser variable y flexible y que permite el máximo número de estudiantes acceder en el mayor grado posible. Y eso es tan importante porque es muy, muy difícil tener un currículum que sirve para todos. Es muy difícil porque tenemos personas muy visuales, personas muy lógicas, y hacer algo que se puede utilizar para todos es difícil. Pero intentamos con Alfadeca ofrecer las canales a la vez, las canales visuales, las canales fonéticos, las canales muscular también, y combinar y ofrecer una experiencia multisensorial. Porque sí, como la priorización reconoce, sí podemos hacerlo. Podemos pensar en los objetivos imprescindibles y hacerlo de una manera que podemos adecuar a cada niño como tenemos tiempo para hacerlo y avanzar a nuevos aprendizajes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que tenemos que pensar ahora? Pues son estos. Demostrar comprensión. Más que nada tenemos que pensar últimamente en comprensión, porque leer es un proceso y es un proceso de sacar información. Y si un niño puede poco a poco aprender el código del alfabeto, después puede leer frases, palabras, oraciones cortitas y con tiempo, poco a poco, puede llegar a comprensión. Pero es un camino largo y no podemos llegar esta semana ni la próxima. Tenemos que hacerlo poco a poco. Y también si podemos comprender textos no literarios, así podemos comprender instrucciones y todo esto también y mucho más información. Y con nivel 2, el gobierno quiere que los niños puedan leer textos breves en alta voz para adquirir fluidez. Y es por eso que desde el principio de Alfadeca hacemos las palabras de alta frecuencia y practicamos mucho de esto. También tenemos ahora el objetivo 13 de experimentar con el escritor para comunicar. Y experimentar. No tenemos que hacer cosas perfectas, pero simplemente experimentar y saber que hay una conexión de lo que podemos decir, escribir, y poco a poco podemos crecer las palabras, las sílabas, los sonidos, las letras que podemos escribir. Y también la comunicación oral, porque si podemos expresarnos y entender lo que podemos oír, podemos ganar más y más información. Y dicen que la comprensión viene de las dos cosas a la vez. Viene de una comprensión de lo que significan las palabras, entonces tenemos que crecer el vocabulario, y también de lo que significan los símbolos del alfabeto. Porque si no podemos descodificar lo que dicen los símbolos, no podemos leer. Y entonces, ¿cómo podemos cumplir los objetivos? Pues es difícil, pero eso me gusta y he visto esto en un protocolo hecho muy últimamente, que cuando se abordan de los procesos lector y escritor, es preciso trabajar previamente con las cosas de conciencia fonológica y todo esto, todo lo que hemos pensado. Entonces, no podemos llegar con comprensión sin hacer los pasos anteriores de enseñar todo el código del alfabeto, enseñar la fluidez, el vocabulario y las estrategias de comprensión también.
pero sí podemos diseñar un currículum donde podemos ofrecer todos los canales posibles. Quizás podemos evitar problemas después. Y lo que hemos visto muchísimo es que sí podemos ofrecer algo que tiene un énfasis un poco más visual de lo normal, al lado del énfasis fonético también, podemos evitar las dificultades que vienen después, porque si funciona para alumnos con dislexia, casi siempre funciona para todos. Entonces, yo creo también ofrecer, esta señora es una señora muy, muy interesante y está basado en Perú, pero ha trabajado en Perú y también en Navarra, en España, y yo puedo recomendar su página web porque tiene muchas cosas sobre la lectura, la dislexia, la conciencia fonológica, y de momento también podemos ver al fondo de esto que tiene unos vídeos sobre la lectura compartida, y eso quizás sería muy útil. Podemos enseñar esto a nuestras familias también. Y habla de forma muy clara sobre muchos temas y tiene muchas cosas para ofrecernos. Pero tenemos que pensar en lo que dice el gobierno y tenemos que pensar en lectura y escritura y comunicación oral y cómo podemos mirar estas tres cosas en evaluaciones. Pero también se trata de niños. Y se trata de niños que de momento no están en las escuelas, están en sus casas. Y un niño no se trata de estos tres elementos solo, porque se trata de un niño que tiene que pensar en su estado físico, emocional, de su familia y las temas cognitivas también. Y el alumno es una mezcla de todas estas cosas a la vez. Y de momento puede ser que es aún más exagerada con la familia, con los temas emocionales y que la parte física y cognitiva para hacer esto un poco más pequeño, porque es una situación muy rara de momento y tenemos que reconocer que lo que podemos lograr con nuestros alumnos va a ser más difícil. Entonces, ¿qué podemos mirar? Voy a hablar un poco de las evaluaciones que podemos hacer en el aula, pero también después de las evaluaciones muy sencillas que podemos hacer por teléfono, porque no hay tantos por teléfono que se puede hacer, pero sí podemos hacer unas cositas. Pero yo quiero ofrecer unas ideas de cómo podemos hacer evaluaciones sencillas en el aula por la conversación, la lateralidad que hemos visto y la hiperflexibilidad. Y voy a explicar después por qué esto viene. La visión, el agarre del lápiz, audición, madurez y emociones y confianza. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, cuando tenemos una posibilidad de hablar con un niño uno a uno, que ahora tenemos por teléfono, quizás tenemos más que nunca. Podemos mirar su conversación y podemos ver si puede expresarse y qué le gusta, qué no le gusta, si puede hablar en oraciones completas, con mucha confianza, con poco confianza, y conocer un poco de su familia y sus intereses. Y eso es una opción que ahora podemos hacer muchísimo. Por teléfono podemos hablar cuando se puede con un alumno y tener unos minutos conversando con el alumno, cómo te va y cómo te va el libro, cómo te van las letras, cómo te va en casa, todo esto. Entonces es un momento para mirar cómo puede expresarse el niño. También para los niños que no quieren hablar tanto y tienen dificultades para hablar, podemos ofrecer otra manera de hablar. Y eso en inglés se llama el Blob 3, porque se trata de personas sin mucho más, pero personas en distintas posiciones. Y eso puede ser muy interesante para empezar a hablar con un niño que es un poco tímido o que no tiene las palabras adecuadas. Y puedes pedir al niño, ¿y dónde estás tú en este árbol? ¿Qué persona piensas es más
similar a ti. ¿Y dónde quieres estar? ¿Quieres estar arriba de todo? ¿Quieres estar en medio? ¿Quieres estar con un amigo? ¿Quieres estar solo? ¿Y cómo puedo yo ayudarte a llegar donde quieres ir? Y con estas imágenes tan fáciles podemos sacar mucha información del estado del niño, de quizás lo que pasa en la escuela o en la casa. Y puede ser una forma muy interesante de hablar con el niño y saber cómo es. Entonces también hemos hablado de lateralidad y creo que vale la pena hacer esto. Si tiene toda la clase, se puede hacer con un rolito de papel. Yo tengo aquí mi símbolo de la pandemia, que simplemente para ver qué es el ojo dominante, con el mano es más fácil de ver con qué mano normalmente podemos escribir. Pero con el ojo simplemente tenemos que hacer esto. Y lo que hay que decir es no, vamos a mirar con qué ojo quieres mirar. Tienes que decir, puedes mirar al fondo de la aula y cuántos colores puedes ver. Entonces el niño va no para pensar en qué ojo es este. Puedo ver azul, rojo y tú puedes ver qué ojo quiere utilizar. Y lo que sería muy interesante si es al revés de la mano. Y si es al revés de la mano, tienes esta cruce que sabemos que normalmente puede coincidir con dislexia. El mano y el ojo son los más interesantes, pero también si quieres preguntar con qué oreja quiere escuchar, lo mejor es no darse un teléfono porque para tocarlo con el mano normal, pero puedes decirle, puedes ir a la puerta y ver si puedes escuchar algo del otro lado de la puerta y a ver qué oreja quiere ponerse al lado de la puerta. Y también con el pie, con qué pie quieres tocar una pelota de fútbol, por ejemplo. Y así sabremos un poco más de la lateralidad del niño. También, eso es tan práctico, pero también interesante. Manos hipermóviles. ¿Qué significa esto? Y significa que si ponemos un mano así, podemos todo intentar esto. A ver, si con el otro mano podemos subir el dedo pequeño, ¿hasta qué grado podemos subirlo? Porque si un niño tiene muchísima flexibilidad y podemos hacerlo con el dedo índice también, si el niño puede subirlo hasta 90 grados, es que a lo mejor es un niño con mucha flexibilidad. Y si tiene mucha flexibilidad en las manos, a lo mejor tiene en muchas partes del cuerpo también. Eso tiene dos cosas muy interesantes como significado. Porque puede ser que este niño también para sentarse así en una silla va a ser más difícil. Porque si es muy flexible, casi para sentarse así, tiene que hacer esto para no moverse tanto. Esos son los niños que siempre hacen esto, mueven, porque tiene que mover para relajar los músculos. Porque ponen así durante 5 minutos sin moverme. Si soy muy flexible, es muy difícil. Pero también tiene una conexión con los ojos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Porque si las manos son súper flexibles, la banda de los músculos aquí que conecta y puede controlar los dos ojos también muchas veces es muy flexible. Y los ojos no pueden combinar para ver algo muy preciso a una distancia de 30 centímetros donde podemos leer. Entonces, yo he visto esto tantas veces que tengo un niño, no sabe leer muy rápidamente, puede leer, pero no rápidamente. Y sí, sobre todo puede escribir con más facilidad con lo que puede leer, casi siempre se trata de los ojos. Entonces yo hago esto, ¿cómo te van las manos? Muy flexibles. Entonces podemos hacer esta prueba de los ojos. Y quiero intentar enseñar cómo es la prueba de los ojos. Se trata de esto, de tener un boli o algo con un tapón así,
de rojo, un color muy fuerte, y trabajar con una distancia de 30 centímetros, así, más o menos. Y entre este de 30 centímetros. Y no sé si se puede ver esto, pero se trata de hacer esto. Vamos a irnos a la izquierda, a la derecha, y a ver si los ojos pueden hacer esto de forma sin saltando. ¿Pueden los ojos hacer esto? Después arriba y abajo. Y la pregunta, lo más interesante de todo, es si podemos acercar el boli hasta el punto, no la puente, pero hasta el punto del nariz, porque eso es como leemos, no leemos aquí, pero leemos así. Entonces, si el niño tiene problemas con esto, lo que vas a ver es esto, los ojos se van muy así, y a lo mejor si no puede combinar los dos ojos, porque esta parte es un poco débil, un ojo se va y no puede hacer esto. Y normalmente un niño debe llegar con 6, 7, 8 años hasta 3 centímetros antes de que se vaya el ojo. Entonces, si no puede hacerlo, y yo he visto alumnos que no pueden hacerlo con 30 centímetros ni con 40, todo está doblado, no puede leer, porque ve todo doblado. Y eso muchas veces se puede solucionar bastante fácilmente, no con gafas, porque las gafas normalmente se trata de distancia, de mejorar la distancia de corto plazo o de largo, pero con ejercicios, exactamente como he enseñado yo, es casi como un gimnasio para los ojos, para hacer esta bandita de músculo mucho más fuerte y haciendo esto 3 veces a la vez y hacerlo de forma muy lenta y trabajar esta banda de músculos. Y si lo hacemos bien, el niño después debe hacer esto porque le duele, porque ha hecho mucho esfuerzo con los ojos para controlar cómo puede combinar. Entonces, a veces, un niño que puede parecer que tiene problemas específicos de dislexia o otros problemas al leer, simplemente se trata de los ojos. Claro que también puede tratarse de la necesidad de tener... no puedo mover las láminas. ¿Algo ha cambiado? Uy, No, nada cambió. uy. Pues no puedo hacer nada. Alex, selecciona tu presentación con el mouse, porque probablemente... Y no lo veo porque estoy con... Lo siento a todos. Ay, Deja de compartir y después comparte de nuevo. no me permite hacer nada. Vamos a esperar un momentito. Ahí está, yo creo. Pues, sí, ahora viene. No sé qué pasa, pero sí, hay varias opciones también en la escuela que podemos hacer una prueba muy informal, no sé, una formal, pero una prueba de visión. Eso es de distancia. Y podemos ver si el niño necesita gafas o no necesita gafas. Y se puede hacer con niños de esa edad, más o menos con esta letra E, y enseñar al niño que tiene 4 direcciones, que tiene así, así, así y así con dirección. Y una vez que podemos enseñar esto, podemos enseñar una página que hemos imprimido con todas estas letras, símbolos y ponerlo a una distancia de 3 metros. Entonces, con el niño sentado, si hemos hecho la página del tamaño correcta, los símbolos arriba tienen una altura de 23 milímetros de altura. Y tenemos que cubrir un ojo y hacer un ojo a la vez. Y a ver en qué línea puede llegar el niño, decirnos en qué dirección se van las letras. Y así podemos hacer una prueba informal de la visión. Y hay que hacerlo con los 2 ojos. Y a ver si el niño puede leer desde distancia. Porque con 3 metros, si no puede leer hasta el fondo de la página, es donde debe llegar con 5 años o más,
es que a lo mejor falta gafas. Necesita gafas para ver lo que está haciendo en clase. Y sin gafas no puede verlo. Entonces, no es una prueba formal. Es algo que podemos ofrecer como prueba y hacerlo en la escuela también. Y eso a mí me fascina muchísimo y eso también es algo muy informal, pero tan interesante, porque mirando los ojos y dónde van los ojos puede indicar cómo aprende el niño. Porque los ojos normalmente, cuando pensamos en algo visual, los ojos se van arriba. Entonces, si te digo, ¿de qué color es la puerta principal de tu casa? Y tú lo sabes sin pensarlo, puedes decir blanco, sin problema. Entonces, si tienes que pensarlo, vamos a ver otra cosa. Sin pensar, podemos mirar así. Pero si te pido, ¿de qué color es la puerta principal de la abuela? Y si tenemos que pensarlo, lo que vamos a ver con los ojos es, porque los ojos van en la parte del cerebro que buscan la información visual. Y en un lado buscamos la información que podemos recordar. Y en el otro lado buscamos la información que queremos construir. Entonces a veces ves esto, sí, es azul. Y es así con lo que podemos oír. Entonces, con las tablas de multiplicaciones, por ejemplo, si pides al niño cuál es 3 por 7, a lo mejor los ojos se van a la izquierda, así, porque quieren recordar el sonido. 3 por 7 es 21. Es recordar sonidos. Y si queremos preguntar sobre algo que se siente el niño, sus emociones, a lo mejor los ojos se van abajo. Entonces, a veces tenemos un niño y podemos preguntarle, ¿cómo para ti es la letra esta? Y si ves esto, es que es un niño que le gusta aprender por forma visual. Si ves esto a un lado, es que le gusta más el sonido. Y si ves esto abajo, quizás puede ser un niño que tiene que aprender de forma física, con plastilina, con algo físico que puede tocar, algo con 3 dimensiones, mucho más. Entonces, no es científico esto, pero es interesante practicarlo y preguntar a la gente cosas y mirar dónde van los ojos sin decírselo, porque una vez tienes que decírselo, la persona va a pensar dónde van sus ojos y van a controlarlo. Pues es una evaluación muy interesante y fácil a ver. ¿Ha pasado otra vez? Ahora. Y también, si queremos mirar cómo es la percepción visual del niño, simplemente tenemos que pedirle que puede hacer una copia de estas figuras. Puede ver cómo es cada uno, su tamaño, sus líneas, y a ver qué fácil es para el niño o qué difícil es. Y podemos ver unas diferencias enormes en este ejercicio, pero es un ejercicio bastante fácil hacer con toda la clase a la vez. Podemos poner las figuras en la pared y pedir a toda la clase que puedan hacer las copias si se puede. Y así, mientras que hacen esto los niños, podemos mirar el toma de lápiz, tan importante. Y lo que vamos a ver, si podemos, esperamos, es el pinza trípode con un círculo suave, siempre este círculo suave, y con el tercero debajo, y así podemos mover. Y ponemos estos 2 dedos dentro de la mano. Eso es el óptimo, porque así podemos mover fácilmente. Si tenemos un pulgar muy recta, así no podemos mover y tenemos que mover todo el brazo para hacer la letra. Eso lo hace muy difícil una vez que tenemos un pulgar recta o un dedo recta también. Pero con estos niños con manos muy flexibles,
a lo mejor vamos a ver un poco distinto. Quizás veremos esto con el pulgar encima y con 2 dedos en el lápiz para hacer más control. Y eso puede funcionar. No va a ser tan fácil, pero con un niño con una mano muy flexible, quizás le conviene hacerlo así. Y otra opción para niños con esta flexibilidad también es ponerlo así, dentro de los 2 dedos y controlarlo así, con 4 dedos otra vez y con mucho más combinaciones así. Entonces podemos mirar con cada alumno cuál es la toma del lápiz. Y eso es tan fácil de hacer, pero puedes pedir al niño que dibuja a una persona con la mayor cantidad de detalles posible, porque con esto vas a ver su madurez, si puede reconocer las emociones, si puede poner detalles, si tenemos algo muy fácil a ver, con muy pocos detalles, si tenemos toda una familia. Entonces, es una evaluación muy sencilla, no muy científica, pero podemos sacar bastante información de esto. Y otra cosa con como tomar la lápiz también, es la presión. Sí podemos ver que un niño hace muchísima presión en una página, casi siempre se trata de los ojos otra vez, porque lo que puede estar dibujando, las líneas son borrosos, y entonces el niño hace mucho más presión para hacer esto. Entonces la presión también es interesante. Y así podemos ver su cuerpo, el papel, el lápiz y la cabeza. Y con los niños que le faltan un poco la madurez, una vez escribiendo o dibujando, vas a ver esto con la boca, que no pueden hacer esto independientemente de la boca. Todavía tienen los reflejos del cuerpo muy combinado con lo que hace su mano. Y simplemente esto es interesante también a ver su madurez física. Una prueba también informal de audición es que puedes pedir al niño a decirte si las 2 palabras que vas a decir son iguales o diferentes. Y lo importante de esto es que el niño se siente enfrente, pero no puede ver su boca. Para así no puede adivinar con solamente lo que dice la boca. Entonces, el niño puede ser así o puede usted cubrir su boca así. Y decir con un segundo de diferencia las 2 palabras, sus, tus, a ver si el niño puede oír la diferencia. Y sobre todo durante el invierno tenemos alumnos que tienen problemas de audición. No quizás para siempre, pero si un niño tiene muchos problemas de resfriados, es posible que los tubitos de las orejas son un poco bloqueados y que a veces le cuesta muchísimo oír las diferencias entre las palabras muy parecidas. Y a veces eso también se puede combinar con una alergia a leche. Tampoco hay mucho prueba científica por esto, pero vemos mucho de esto, que hay muchas combinaciones de niños con problemas e infecciones de oreja que tienen una alergia o intolerancia de leche. Y una vez que dejan de beber leche es que los problemas con sus orejas pueden pasar. Entonces, es otra prueba informal. Y así vamos a ver que quizás tenemos grupos de necesidades en la clase, que tendremos necesidades cognitivas de lectura, escritura, de la memoria de corto plazo, pero eso combina con otras también y quizás son más necesidades físicas de hiperflexibilidad que tiene un impacto en la concentración, en la visión o quizás otros simplemente de audición. Y claro que hay otras combinaciones de niños que no tienen mucha confianza, que le falta mucho la autoestima, que les cuesta muchísimo hacer amigos o amigas y no tienen esta confianza social. Pero con Alfabeca
podemos ofrecer muchas maneras de hacer evaluaciones de algunos de estos temas arriba y también evaluaciones un poco más estructuradas para hacer los temas cognitivos. Es por esto que normalmente un año normal, eso es, un año normal, pero normalmente lo que queremos hacer es, al principio del año, es hacer una evaluación diagnóstica y a ver dónde están los alumnos, con qué viene a la escuela. ¿Tiene bien conocidos sus vocales o les cuesta mucho? Y pueden escribir un poco, nada, mucho. Y con esta información podemos ayudar a cada profe a ver cuáles son los alumnos en su clase. Y después normalmente hacemos los avances de los pasos y también normalmente en junio o julio hacemos otra evaluación cortita de dónde estamos y al final del año hacemos otro DECA test que donde vamos a mirar otra vez, claro, vocales, consonantes, sílabas, palabras y un poco de comprensión. Eso es nuestro ritmo de evaluaciones. Y como podemos ver, hemos hecho en marzo de este año el DECA test diagnóstico, el original, justo tuvimos tiempo para hacerlo. Y en esto ya podemos ver, esta es la parte escrita, las vocales y algunas palabras sencillas. Y podemos en estas respuestas que tenemos de los alumnos ver cómo escriben. Si pueden escribir mucho, poco y cómo son sus letras y su conocimiento de las vocales también. También hemos visto la parte de pintar las sílabas y muchos alumnos han hecho muy bien esta parte, han hecho con mucha confianza. Y también si pueden reconocer los sonidos a principios de una palabra. Y también esta parte pueden hacer bastantes niños también. Y un poco de comprensión, si pueden escuchar algo y tienen la confianza de saber cuál es la respuesta correcta en esto. Y también hacemos la parte de conversación, porque así podemos mirar, puede expresarse este niño con confianza, en círculos, en líneas, pero también saber un poco más de su situación, si tiene libros en casa, porque al final del año pasado hicimos la misma pregunta y un 30% de los alumnos no tienen libros en casa. Entonces, de momento, sobre todo, para niños saber cómo leer, si no tienen libros en casa, para ser aún más difícil. Y es por eso que hemos enviado todos los libros de Alfadeca que podemos a casa, para que tengan algo para leer con su familia, si se puede. Y también podemos preguntar uno a uno a cada alumno los sonidos de las vocales, las consonantes. Bastantes niños conocen las consonantes M, P, L, S, muy pocos los que vienen después. Y las sílabas, muy pocos niños saben leer sílabas y aún menos palabras. Pero casi todos saben leer sus vocales, que es fantástico, porque eso es algo muy importante para empezar. Entonces, lo que hemos hecho es dar toda la información a cada escuela, en cada sitio. Entonces podemos ver, eso es una escuela típica, donde tenemos bastantes niños que saben sus vocales, la mitad más o menos que conocen sus consonantes fáciles, casi nadie los consonantes medios y muy pocos también las sílabas fáciles. Entonces sabemos a principios de año que podemos movernos quizás bastante rápido con las vocales, porque tenemos que concentrarnos en las consonantes fáciles y después los consonantes medios, todos que vienen en el libro A de Alfadeca. Y sobre todo, después de esto, formar las sílabas. Pero tenemos escuelas en muchos niveles distintos, porque tenemos ritmos muy distintos de momento sobre todo. Tenemos algunos que han llegado al final casi del libro A, otros que están en paso 2 o 3
está bien, tenemos tiempo. Pero si ustedes quieren hacer alguna prueba por teléfono, yo sé que es muy difícil, pero una opción, si podemos enviar o si podemos hacer una llamada con vídeo, es a ver o si el niño puede escribir unas letras y a ver cómo son las letras. Y eso sería una evaluación del libro A. Eso es lo que queremos enseñar en el libro A, las vocales, las 10 consonantes. Hemos puesto unas 10 sílabas que utilizan cada consonante y unas 10 de las palabras que entran en el libro A. Entonces, a lo mejor es demasiado difícil hacer esto de momento, pero una vez más en las escuelas con clases presenciales, quizás podemos pensar en algo como esto, a ver dónde están los niños de momento que pueden hacer que les cuesta. Y depende de cada persona, de cómo quiere hacerlo usted, pero quizás sería fantástico tener una página por cada alumno y a ver dónde está en los pasos, qué puede hacer, qué le cuesta, y que esta página para cada alumno está en la última parte del libro. Entonces, cada alumno tiene esta página donde puede repasar los pasos y dentro del libro también, del libro A, tenemos los consonantes al final y tenemos las vocales al principio. Y simplemente repasa las letras y después sus sílabas para ser fantástico si podemos. Entonces, tengo ideas para ahora. Sí se puede, y sé que es complicado a veces con familias que no contestan o ni tienen teléfono quizás o WhatsApp, pero sí se puede mantener notas sobre cada alumno de su confianza, su estado emocional, de dónde está con las letras, palabras, sus páginas y cómo puede expresarse. Porque tenemos ahora la posibilidad, si podemos hablar con los alumnos, de aprovechar de hablar uno a uno, que casi siempre en la escuela es un poco difícil hacer, pero ahora sí tenemos esta oportunidad de hacerlo. Y podemos hablar con el niño y preguntarle, ¿te gusta aprender por forma escuchando, hablando, dibujando, contando? Así sabrás un poco más de cada niño y su forma de aprender también. Y podemos preguntar, ¿tienes ayuda en casa a aprender? ¿Te cuesta? ¿Lo haces solo, sola? ¿Alguien puede ayudarte en casa? ¿Alguien te lee historias? O si no, podemos leer juntos, tú y yo, una historia. Y no sé si es posible, pero si el niño puede tomar una foto y enviarlo por WhatsApp. Eso es muy bonito porque tienen muchas ganas de compartir lo que están haciendo con su profe. Y si se puede con una foto, sería fantástico. Y si se puede, sobre todo, entre todo el equipo de primero básico, realizar una llamada cada semana a cada alumno y su familia para leer las palabras juntos. Eso sería lo ideal, porque así tenemos el contacto con la familia también y la oportunidad de hablar y ofrecer nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles con una falta de comida en algunas familias que es tan difícil, pero podemos mantener este contacto. Esto sería lo fantástico. Y no, hemos hablado de esto la última vez, pero sí se puede celebrar el progreso, pero quizás con un sistema de medallas virtuales. Si el niño puede leer hasta el final del paso, fantástico. Y puedes enviarle por WhatsApp una carita feliz o algo, su sistema, como quiera hacerlo usted. Para un sistema para brindar con el niño lo que puede hacer ahora que no pudo hacer antes. Y solamente estamos buscando progreso, no perfección. No sigamos perfección. Pero sí podemos mantener el ritmo de enseñar las 2 letras por semana con sus 10 palabras. 10. Eso sería fantástico. Y tenemos también ahora los capítulos de Alfabeca TV. Estamos de momento en las letras SL y van a salir el capítulo 6 mañana con un dictado
de las letras SL. Entonces, si los niños pueden ver esto, si se puede, podemos combinar lo que podemos ofrecer por televisión con los libros y con las llamadas. Y eso es todo lo que iba a decir para hoy.